Hoy algo bueno le va a ocurrir. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. No hay forma que pueda perder. Tengo en mí el poder de vencer. A partir de este momento les presentamos su programa Las Palabras de Gracia para tu vida. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Buenos días, amados hermanos, gracia y paz. Es un día, como digo, maravilloso, cuando nosotros abrimos nuestros ojos y vemos todo lo que nuestro Padre Dios ha hecho por nosotros y para nosotros, porque somos sus hijos amados. Gracias a Dios por ese sacrificio maravilloso en la cruz del Calvario, por el cual nosotros tenemos la victoria, porque Él tuvo la victoria el tercer día cuando resucitó. Nos dio la victoria, tuvo la victoria para darnos la victoria. Y nos dio la victoria para que caminemos en esa victoria. Gracias a Dios, amado hermano, por cada una de sus vidas que día a día está con nosotros a través de 101.5 Manantial, una radio de bendición para nosotros. Así que vamos a seguir estudiando la palabra. Quien les habla es Judith de Velasco, del Ministerio Internacional Palabras de Gracia. Y hemos estado estudiando acerca de la medicina de Dios, así que vamos a seguir hablando la palabra y también les voy a dar algunos pasajes de la Biblia que nos ayudarán para poder manifestar la bendición de sanidad que el Señor ya nos ha dado en Cristo Jesús, que Dios nos ha dado en Cristo Jesús y que Cristo ganó para nosotros. Gloria a Dios. Así que ahí donde está, sus oídos atentos para poder recibir la palabra en esta mañana. Hemos estado leyendo la palabra en Proverbios capítulo 4 del verso 20 al 22 y dice: Hijo mío, está primero atento a mis palabras. Nos está hablando a cada uno de nosotros porque somos sus hijos amados. Dice: Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído, luego dice, a mis razones. En otra versión dice, a mis instrucciones. Luego dice, no se aparten de tus ojos. Y luego dice, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Cuál es el propósito para hacer todo esto? O sea, ¿qué resulta de hacer eso? Dice, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Gloria a Dios, son vida aquellos que la hallamos, y es medicina no solamente para una parte de nuestro cuerpo como nos da el médico. El médico nos receta una medicina si estamos un poco delicados del hígado. Bueno, para ese hígado resulta que a veces tiene contraindicaciones y nos hace mal para otra cosa. Pero dice medicina para todo su cuerpo. Gloria a Dios. O sea que esta medicina es mucho mejor, muchísimo mejor, es la solución para todos nosotros. Para todos nosotros, amado hermano. Así que nuestro amado Dios nos ha dado una medicina efectiva en su totalidad. Y esa medicina es la que tenemos que tomarla. Gloria a Dios. Así que hemos estado viendo la primera parte que dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Dice, hijo mío, quiere decir, está atento a mis palabras. Así que tenemos que tomar atención a lo que Él nos está diciendo. Atención. Quiere decir prioridad. Más atención a lo que Él nos habla. Cuando Él nos está hablando, entonces nuestros oídos atentos. No nos distraigamos. Es la prioridad cuando Él nos habla. Gloria a Dios. Así que dice, está atento a mis palabras. Luego dice, inclina tu oído a mis instrucciones. Abre tus oídos a lo que Dios tiene que decir, a la instrucción.
para que puedas cumplirla al pie de la letra, como nos da una prescripción médica el doctor. Entonces tenemos que, si queremos que nos dé resultado, que dé resultado en nuestra vida, en nuestro cuerpo, tenemos que cumplirla al pie de la letra. Entonces dice, inclina tu oído a mis instrucciones. Luego hemos visto también, no se aparten, ¿qué cosa? Mis palabras de tus ojos. No se aparten de tus ojos. Y luego por último hemos visto, guárdalas en medio de tu corazón. Eso quiere decir en el centro de nuestro ser, de nuestro espíritu, en nuestro ser interior, nuestro hombre interior. Así que por eso el salmista hemos leído en el Salmo 119, verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué cosa? Para no pecar contra ti. Entonces la palabra en el libro de Proverbios nos dice, guárdalas en medio de tu corazón. Entonces, ¿cuál es el resultado? Gracias a Dios de hacer todo esto. Los resultados son porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Tenemos que creerlo, tenemos que recibirlo y tenemos que hacer la palabra. Gloria a Dios. Nosotros, hermanos amados, tenemos que actuar con prontitud. Tenemos que ser, como dice la palabra, hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque dice que nos engañamos a nosotros mismos. En Santiago lo dice el capítulo 1, el verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, si nosotros no hacemos la palabra, aquí Él lo está diciendo, que nos engañamos a nosotros. Estamos pensando que va a haber un resultado, pero no va a haber el resultado. Y estamos culpando luego a Dios. Ah, Dios no me dio, o Dios no quiere, o Dios me quiere enseñar. Siempre, bueno, en la mayoría de las veces, no diré siempre, queremos echar la culpa a otra persona. Y en este caso, lo más fácil es Dios. Dios no quiere, Dios no me oyó. Dios me quiere enseñar. O siempre será así, pero así no es lo que dice la palabra. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Una de las maneras en las que hacemos que la palabra de Dios sea efectiva o eficaz en nuestras vidas es actuando con prontitud. Nunca seamos, amados hermanos, solamente contemplativos, o sea, que contemplemos, que miremos, o también perezosos a la hora de hacer la palabra de Dios. Muchas personas, cuando actúan así, pierden demasiado en sus vidas. Perdemos, hermanos, muchas cosas. Tenemos que responder prontamente a cualquier instrucción que nos dé el Señor, así como a cualquier inspiración que recibamos al estudiar o escuchar la palabra de Dios, cualquier revelación. Ese es el tipo de respuesta de fe que Dios aprecia, que Dios ama, que Dios quiere, que Dios desea. Cuando respondemos con prontitud a Dios, Él también está presto para respondernos con prontitud. La Biblia nos dice, por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el espíritu. Es un ejemplo. Eso significa que aun después que el Espíritu Santo nos motive a hacer algo, es posible que nosotros le apaguemos. Que el Espíritu te avise es una indicación de que está interviniendo en tu vida. Él nos avisa, porque Él es una persona, Él nos habla. Gloria a Dios. Por lo tanto, no le apaguemos. Cualquier instrucción que nos dé el Espíritu de Dios, tenemos que hacerla. Aunque con nuestro entendimiento natural no pueda parecernos bueno o no pueda parecernos conveniente. Pensemos, hermanos, en la situación que hubo en Mateo 12, el verso 13. Jesús le dijo en esa ocasión a un hombre que tenía su mano que estaba impedida,
le dice el Señor, extiende tu mano. Le dice que extienda la mano que tenía impedida. Aquel hombre, ¿qué hizo? En lugar de responder al Señor, si él hubiera intentado mejor cuestionar la instrucción del Señor que acababa de recibir, es muy posible que hubiera perdido su milagro. Entonces él actuó con prontitud. Dijo, extiende tu mano al Señor Jesús, y él que hizo, la extendió y fue sano. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan el pasaje de Pedro y Juan en el templo La Hermosa, en la entrada? Actuaron de la misma forma con aquel hombre que estaba a la puerta del templo llamada La Hermosa. Después de que Pedro le ministró sanidad al hombre, le ayudó a levantarse, y la Biblia dice, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y aquel hombre respondió de manera inteligente y valiente, le dice, levántate, yo no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Si ese varón hubiera cuestionado, ay, pero si yo quiero dinero, no quiero que me tomen de la mano, ¿no ven que no puedo levantarme? Si él hubiera cuestionado en su mente lo que Pedro y Juan le dijeron, lo que Pedro específicamente le dijo, él no hubiera recibido su milagro, porque dice la palabra, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Aquel hombre respondió de manera inteligente y también valiente. Se necesita ser valiente. La misma palabra dice, solamente los valientes arrebatan lo que Dios tiene. Gloria a Dios, lo que Dios nos ha dado. Y en el verso 8 del capítulo 3 del libro de los Hechos dice, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Hermanos amados, no dudemos ni seamos solamente espectadores cuando se trata de responder a la palabra de Dios. Él nos está hablando día a día, cada momento. Tenemos que responder y hacer la palabra con prontitud, con diligencia, con obediencia, y así honraremos al Señor en nuestras vidas. Gloria a Dios. Él quiere, hermanos, que nosotros disfrutemos de lo que Él nos ha dado. Es una herencia la sanidad. Estamos hablando acerca de la sanidad. Es una herencia para nosotros. Y estamos viendo acerca de la medicina para la meditación, los pasajes de la palabra, y hemos visto la sanidad en la redención en Isaías 53, el verso 4 y 5, que dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y luego dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amado hermano, ¿qué necesidad física tienes en esta mañana? Dice aquí la palabra en Isaías que por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. En Mateo 8, el verso 16 y el verso 17 dice, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, lo que acabo de leer. Cuando dijo, Él mismo, o sea, Jesús mismo, tomó, amado hermano, nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Si Él tomó y llevó, es para que nosotros estemos libres de todo eso. Él nos hizo libres de toda enfermedad. Luego en Primera de Pedro, capítulo 12, el verso 24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, se refiere a Jesús, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia.
y por cuya herida fuisteis sanados. Tiempo pasado también. Fuisteis sanados. Amado hermano, amada hermana, que hoy en esta mañana me estás escuchando, tu cuerpo ha sido sanado en la cruz del Calvario. Ha sido llevado todo dolor, toda enfermedad en la cruz, para que tú y yo seamos libres de toda enfermedad. Caminemos, recibamos la manifestación de lo que Él ya nos ha dado y disfrutemos de una salud cada día, a cada momento. Luego en Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. De acuerdo con Deuteronomio 28, del verso 15 al 22, y luego podemos leer del 27 al 29, y luego podemos leer del 35 al verso 61, amado hermano, toda enfermedad y dolencia es una maldición de la ley. Mas gloria a Dios, de acuerdo con Gálatas 3:13, Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Eso quiere decir que nos ha redimido de toda enfermedad y de toda dolencia. Gloria a Dios. Gracias a Dios que estamos libres para caminar en esa salud. Ese es el deseo de nuestro Padre amado, que caminemos en esa salud divina que Él nos ha provisto a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Luego, hermanos, la sanidad es la voluntad de nuestro Papá amado. Y dice en Éxodo 15:26, porque yo soy el Señor tu sanador. Si Él es nuestro sanador, pensemos con nuestra cabecita. Si Él es nuestro sanador, no es nuestro enfermador. Él es nuestro sanador, gloria a Dios. Entonces, es la voluntad del Padre que caminemos en sanidad divina. En Éxodo 23, del verso 25 al 26 dice, mas al Señor Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo, dice, quitaré toda enfermedad en medio de ti. Estoy hablando de los pasajes del Antiguo Testamento primero. Dice, no habrá mujer que aborte, no habrá estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Luego en Segunda de Crónicas 16:9 dice, Segunda de Crónicas 16, el verso 9 dice, porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra. ¿Para qué cosa? Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Él anhela mostrar su poder en nuestras vidas. Gloria a Dios. Dejemos que ese poder se manifieste en nuestras vidas. Dejemos. El Salmos 91, el verso 10 y el verso 16. Mire lo que dice. Salmos 91, el verso 10 y el verso 16 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Luego el verso 16 dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Cuando nos dice lo saciaré de larga vida, eso quiere decir que nosotros no nos vamos a morir antes de tiempo, vamos a cumplir el número de nuestros días. Y con buena salud, no enfermos. Gloria a Dios, nosotros podemos vivir largamente, completar nuestros días cuando nosotros estamos sanos, caminamos en salud divina. Luego el Salmo 103, el verso 2 y el verso 3 dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, y luego dice, el que sana todas tus dolencias, no algunas. Luego el Salmo 107:20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Es la voluntad del Padre que caminemos en salud divina, en que se manifieste en nosotros la sanidad completa en nuestro cuerpo.
Luego dice otro pasaje de la palabra que nos muestra que es la voluntad de Dios, la sanidad. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Gloria a Dios. Mateo 7:11 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Luego en Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Mateo capítulo 8, el verso 2 y el verso 3 dice: he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Es la voluntad del Padre, amado hermano, la sanidad. Jesús dijo de sí mismo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Amado hermano, todo lo que hizo Jesús en la tierra era la voluntad del Padre. Él era la voluntad de Dios en acción. Gloria a Dios. Si quiero saber la voluntad de Dios, miremos a Jesús. Tenemos que mirar a Jesús. ¿Qué es lo que hizo Él? Él vino a hacer bienes, a sanar, dice, a todos los enfermos. Él sanó a todos. Él quiere que la manifestación de la sanidad provista en la cruz sea hecha en cada uno de nuestros cuerpos, en cada una de nuestras vidas. Luego, hermanos, la sanidad es la obra de Jesús. Es la obra de Jesús. Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, y luego dice: y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Gloria a Dios. Un hecho debe estar claro en su mente: Cristo es el sanador y Satanás es el opresor. Cristo es el sanador. Cristo es el que proveyó en la cruz la sanidad para nuestro cuerpo. Él nos libró de toda enfermedad para darnos la sanidad. Gloria a Dios. Así que debemos tener bien claro en nuestra mente: Cristo es nuestro sanador y Satanás es el opresor. Gloria a Dios. Así que todo cuerpo sea sano ahora en este momento en el nombre de Jesús. Declaro la palabra: y por cuya herida fuisteis sanados. Toda enfermedad ahora es quebrada y anulada en el nombre de Jesús. Ordeno a todo cuerpo sea sano ahora en el nombre de Jesús. Gracias al Señor, amado hermano, por estar en esta mañana, en este tiempo con nosotros, y gloria a Dios por su vida. Gracias al Señor. Siga con nosotros en sintonía, porque viene más palabra para usted a través del pastor Kenneth Copeland. Sea bendecido practicando la palabra. Ahí puedes ver la conexión directa entre las palabras, el espíritu y la vida. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 6:63. Jesús dijo: el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado
ellas son espíritu y ellas son vida. Ahí puedes ver la conexión directa entre las palabras, el espíritu y la vida. ¿Ah? Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Recuerdas lo que dice la Biblia cuando Dios creó al hombre? Dice así en el libro de Génesis: y fue el hombre un ser viviente. ¿Recuerdas ese verso? La mayoría lo conoce. Y cuando estudias ese versículo en el original hebreo, y si no tienes el Humash, comentarios hebreos, consíguelo ya. El Humash consta de escritos de sabios judíos, los eruditos antiguos, aún los ancianitos así los llamaban, ¿me explico? Los grandes sabios de entonces, de la Torá, primeros 5 libros de la Biblia. Las traducciones al inglés y español son más recientes, y es muy, pero muy interesante, y es que si ansías la palabra como yo, te pasarías la vida leyendo, apreciando y tomando la sabiduría de estas grandes revelaciones. De hecho, ese verso en el comentario lo afirma: y fue el hombre un espíritu parlante como Dios. ¡Wow! No solo un ser vivo, fue un espíritu que habla como Dios. ¡Oh! Predicar me hace feliz. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! Hay animales que piensan, es un hecho probado, se les puede enseñar a los animales a comunicarse por señas, pero no tienen poder para crear. Hay una línea clara entre la creación y Dios y el hombre. Señor, ¿quieres que lo diga? Cuando Dios le dio vida a Adán, Él creó su cuerpo físico del polvo con sus manos, pero no tenía vida. ¿Me explico? Nunca antes un espíritu había sido puesto en un cuerpo físico. Los ángeles no tenían cuerpo, Dios no tenía cuerpo físico. Cuando Dios dijo: sea la luz, fue la luz. Ese fue el inicio de toda materia. El mundo material, natural, que llamamos universo. Amén. La materia nunca había sido revelada. Esto era algo nuevo en Dios. Él estaba empezando a formar una familia. Amén. Sí. Algunos no lo entendieron, ya lo entenderán. Bien. Al crear Dios ese primer cuerpo, Él lo creó del polvo, del barro. Pero al hombre, Dios lo creó con palabras. Vamos al libro de Génesis. Veamos lo que dicen las Escrituras y luego di lo que dicen.
Fíjate bien, la traducción de la Biblia, Reina de Valera, usa la palabra hagamos. Hay una traducción más fiel, y es que es importante, es muy importante entender bien este pasaje. Lo que Dios dijo aquí es la palabra que en español se traduce como ser de existir. Si lo piensas bien, verás lo que estaba haciendo. Le daba existencia a las cosas. Sé salvo. Así sea. Y nunca la traducimos así, lo añadimos al español como amén. Y ahí quedó. Pero Dios ya está declarando esa oración cumplida. Amén. Pero si lo analizas, como todos sabemos ya, la gramática en inglés se construye diferente a la de otros idiomas. Ponemos los sustantivos y verbos donde otros los consideran mal. Aquí Dios estaba diciendo, sé, así sea. Amén. Por eso necesitamos crear el hábito de orar de acuerdo a las Escrituras. Así sabemos que al orar pidiendo algo a Dios, estamos diciendo lo que Él dijo y creyendo lo que Él ya nos dijo que creyéramos. Aprendamos a decir, sea hecho en mí como has dicho. Sea es una palabra muy creativa. Toda la Biblia y el Nuevo Testamento están repletos de esta palabra creativa. Amén. Sea la luz. Y fue la luz. ¿Qué sucedió ese día? El sol no fue creado hasta el cuarto día. ¿Qué pasó? Dios liberó la gloria creativa. Luz, sé. Amén. Así Dios formó el universo. ¿No es poderoso? Podríamos detenernos ahí y gritar de gozo, gloria a Dios. Amén. Pues es el modelo que debemos seguir. Lo verás enseguida. Bien, sigamos leyendo. Dios dijo, vamos al verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y domine en toda la tierra, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Que sea el hombre a nuestra imagen, que domine la tierra. Observa aquí que cuando Él dice estas cosas pasan exactamente cuando Él las dice. Él tiene de pie a un hombre aquí, un cuerpo vivo, y porque Dios ahí declaró unas palabras con poder creativo, pues las palabras de Él son espíritu y son vida. Habló palabras que fueron semillas, un reflejo espiritual de Dios mismo. ¿Has oído la siguiente frase? Imagen
espiritual a imagen de Dios. ¿Sabías que existen muchos refranes para expresar esta idea? De tal palo, tal astilla. Yo pensaba, ¿acaso Adán era de madera? Bien, este dicho se refiere al gran parecido que tiene un hijo con su padre. Aquí lo vemos. Sí, Adán era el espíritu e imagen de su padre, pero luego lo malinterpretaron algunos no cristianos, explicaron mal lo de la imagen de Dios, quizá vieron mucha televisión y se pelearon con la Biblia. Amén. Dirás, ¿de dónde saca todo eso? Es que disfruto lo que hago. Me gusta saber más. Amén. Bien, presta mucha atención. Dios está allí y le está hablando a un cuerpo inerte, una cosa sin vida. Y una traducción dice, y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué? ¿Qué haces? Estoy creando al hombre. De ahí la religión toma esas ideas raras. Aliento y espíritu es lo mismo. El aliento del espíritu está en las palabras. Son las palabras que llevan el aliento del Espíritu Santo. Claro que Dios puede ver ese aliento. Adán podía hasta que cayó en pecado. Quiero que veas bien esto. Adán nunca antes había oído nada. Los pájaros no cantaban. Los ángeles no andaban por ahí cantando. Y es que cuando Dios habla nadie canta. Ni los pájaros ni nadie. El viento ni sopla. Dios está hablando y creando una copia fiel de sí mismo. Los ángeles decían, pero ¿qué es el hombre para que lo visites? ¿Qué es un hombre? No sabían lo que era, no estaban seguros, mas reciben la multiforme sabiduría de Dios por gracia. Mira lo que pasó. Siempre las primeras palabras son muy, muy grandes. Las dijo la primera vez y no necesito repetirlas. Amén. Primeras palabras. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y dominadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso fue lo primero que el hombre oyó. ¡Qué sorprendente! ¿Por qué no te regocijas? Luego Adán lo arruinó y luego Dios honró a Noé con lo mismo, pero también Noé lo arruinó en parte, pues 2 de sus hijos hicieron lo mismo que Adán, echándolo a perder, pero un hijo, Set, sí la conservó, y fue Set que se volvió Melquisedec, y él fue quien bendijo a Abraham. Abraham bendito
sea Abraham del Dios Altísimo. Nota cómo llamó a Abraham debido a la bendición, poseedor del cielo y de la tierra. ¿Cómo pudo haber dicho eso? Porque justo ahí lo hizo poseedor del cielo y de la tierra. Es hijo de Dios. No solo es poseedor de la tierra, posee todo lo que Dios posee. El hombre es quien falla, no Dios. Pero la bendición te lo devuelve. Amén. No iba a hablar de eso, pero me da gusto hacerlo, gloria a Dios. Debemos entender que toda la Biblia habla de recuperarla. Amén. El tema de la Biblia es que Dios restaura la bendición como si nadie hubiera pecado. Eso es la gracia. El deseo enorme de Dios de tratarnos como si no hubiéramos pecado. Eso es gracia, y es por la sangre de Jesús que está a tu alcance. Démosle la gloria a Dios. Aleluya. Sí, amén. Hay razón para celebrarlo. Sí, y después de eso Dios dijo: vamos, hijo, igual te voy a bendecir. Solo empieza de nuevo. Tendrás más de lo que Adán habría tenido si él no hubiera pecado. Aleluya. Entonces, entender esto es entender toda la palabra de Dios, pues Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Todo lo demás cambia, Él no. Amén. Bien, todo se origina en la esfera espiritual antes de que se produzca en la esfera material. Pues ¿desde cuándo la materia es más real que el Creador? Al entender todo esto, entendemos que el Espíritu es la fuerza de la vida. Es lo que da la existencia a la materia, lo espiritual. Eso es. Y es mucho más poderoso que lo físico natural. Y Dios nos ha dado la Biblia y al Maestro, su Espíritu, para guiarnos y orientarnos, también mostrarnos cómo vivir en el Espíritu y estar en total control de lo material. Pues Satanás está atado a este mundo. Está limitado solo al espacio del hombre. La Biblia dice que no puede ir más allá del ámbito del hombre. Y esa es su peor maldición. Ya no tiene acceso al conocimiento que tenía antes de que se revelara. ¿Y sabes por qué ya no tiene acceso a eso? Le borraron toda la memoria. Porque la Biblia dice que fue despojado de su unción. Él fue el querubín ungido. ¿Quieres saber muy brevemente lo que pasó con él allí? Él era el ángel personal de Jesús, jefe de los arcángeles. Si te fijas, ambos compartían nombres como estrella de la mañana. ¿Lo habías pensado? No hubiera tenido ese nombre sin Jesús. Él quería tomar el lugar de Jesús. Por eso dijo: seré como el Dios Altísimo, exaltaré mi trono. Pero ¿por qué pensó que podía hacerlo? Él sabía que lo único necesario para que las cosas sucedieran era hablar la palabra. Pero ¿qué lo metió en problemas? Que Satanás inventó sus propias palabras para su propio plan.
Y la Biblia dice que él era perfecto en el día que fue creado, mas había iniquidad en él, sin un tentador. Él trató de imitar a Dios, porque hasta entonces, cuando decía lo que Dios le indicaba decir, obtenía lo mismo que Dios. Otros ángeles trajeron mensajes de Dios. Vengo de parte del Dios Altísimo a darte este mensaje. Sea hecho en ti conforme Dios ha dicho. Y se cumple. Los ángeles no actúan por cuenta propia. Solo dijo lo que el Padre dijo. ¿Y qué pasó? El Padre hizo la obra. Fue diferente con Jesús, que dijo: el Padre que mora en mí es quien hace las obras. Oh, eso fue tremendo. Debiste gritar de gozo. Pues es el mismo Padre que mora en ti quien te autoriza a hablar las palabras de Él, porque lleva su nombre. Pero tendrás problemas como el diablo si quieres decir tus propias palabras o hablar las palabras de otras personas con temor. Ajá, no puedes cambiar el proceso, pero podrías cambiar las palabras. Eso hace Satanás. Él tomó palabras y las pronunció para exaltarse. Y la razón por la que el diablo nos odia tanto es que Dios nos dio el privilegio de hablar sus palabras y elevarnos. Dios nos exaltó y nos sentó con Él en lugares celestiales, en su trono con Él. Nadie se sienta en su trono, solo su familia. Fuimos exaltados, hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, que se sienta con Él en su trono. Amén. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Hoy Jesús hombre está en la Trinidad. Un hombre que ha pasado por lo mismo que tú, un hombre que ha visto lo mismo que tú, un hombre que siempre intercede por ti, como hombre, no como Dios. Él lo ha vivido, sabe exactamente qué debes decir, sabe mostrarle lo que debes hacer, y si logra que lo escuches, Él ya envió el Espíritu Santo a llevarte, a guiarte a toda la verdad. Y al llegar, dijo Jesús, que os hará saber las cosas, tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y el hombre vivirá de toda palabra que procede de la boca de Dios, no de palabrillas débiles y mediocres que ni aún puedes controlar. La palabra de Dios es tuya. Este